Pues la verdad es que fue muy agradable. Yo sí tenía mucho miedo de encontrar cuadros viejos, que hay cuadros que no he visto en 30 años y, y que no me gustaran, pero hemos tenido mucha suerte. Digo, debe haber cuadros que no me gusten, pero no están por acá. Entonces tuve mucha suerte de que estos cuadros sí están puestos y sí creo que justamente con el montaje, con la curaduría, sí se nota para mí cuáles son mis obsesiones pictóricas, independientemente de que sea una pintura más figurativa o menos. Creo que hay constantes en la estructura, en la composición, en el manejo del color, que se pueden ver en todos los cuadros, ¿no? Entonces estoy muy contenta. Nos interesaba que la pintura tuviera, por una vez en muchos años, un momento autónomo, que fuera solo pintura. También creo que es importante porque mi generación está pintando hace mucho y no ha tenido el reconocimiento adecuado, no ha habido una incorporación de mi generación en la historia del arte contemporáneo reciente. Entonces sí queríamos hacer una pequeña declaración que la pintura nunca ha dejado de existir, que ha sido practicada por mi generación y otras generaciones, y que en este preciso instalación, digamos, yo como maestra poder dar un testimonio desde la pintura, ¿no? Como una de las tantas disciplinas importantes. Por muchos años en México fue la más importante, ahora no, pero a mí sigue siendo uno de los lugares que más me interesa, que más me preocupa. Es una invitación de Cristina Fessler, que es la secretaria de Cultura de aquí de Morelos. Ella tiene interés que se mostrara el trabajo de los artistas que han trabajado aquí en Cuernavaca y como yo, que ha sido maestra ya por muchos años, tanto en el SEMA como en la Facultad de Arte de la Universidad de Morelos. Y yo pensé, cuando vino esa invitación, llamarle a Carlos Palacios, este curador venezolano que vive en México, que él hiciera la curaduría, porque me había dicho que él estaba muy interesado en hacer una exposición de mi pintura, ya que la pintura, por alguna razón, aunque fue muy conocida en los 80s y 90s, hace algunos años que no he expuesto o que no se ha visto con la frecuencia que se han visto otras cosas. Y a mí me pareció muy buena idea porque son ya muchos años de estar trabajando y yo también tenía interés en que se viera todo mi trabajo de pintura reunido, ¿no? Que se viera que no es una pieza o dos, sino que es todo un trabajo en continuo. Bueno, la idea del jardín es una idea fantástica, ya sabes, es este origen del mundo, el ordenamiento también del adentro, y siempre ha habido una relación entre el cuerpo femenino y lo orgánico, ¿no? A mí, digamos, me interesaba esta cuestión como seductora de la intimidad, no solamente en términos eróticos, pero más allá de eso, yo creo que es que el jardín te permite un camino hacia adentro, una intimidad con el otro quizás, pero sobre todo contigo mismo. Y a mí me interesa muchísimo ese mundo, ¿no? Estos otros que habitan dentro de uno, esta energía vital, orgiástica y orgásmica, pero también me interesa la fragilidad y el duelo, ¿no? Y las plantas tienen mucho que ver con esto, para mí, mi experiencia fue con las plantas que yo aprendí a modular formalmente todas estas emociones. Entonces, por eso creo que además frente al jardín Borda, que es tan bello, ¿no?
es como un jardín que está afuera y este jardín que está adentro. Este es el trabajo del 96. Yo iba mucho a Alemania y a Suiza en ese entonces y la idea del invierno, la experiencia del invierno me fascinó y también de la primavera. Entonces, aquí hay esta idea del jarrón, que es un tema viejo que viene desde el 86 que yo retomo. El jarrón como esta especie de alma, y al mismo tiempo como de vientre, tiene estas dos connotaciones, pero también de este hueco, de esto que lo que esconde es un hueco. Y luego toda esta idea de la transición a las estaciones. Si se fijan, hay mucho contraste en una cosa casi entre invierno y primavera, en particular, y parecería más un otoño-invierno. Es eso, había en esos años que iba, creo que casi 2 veces al año, el impacto del paisaje, de las estaciones tan marcadas, me hizo una vez más pensar en esto del paisaje, el color y las emociones y cómo, bueno, la primavera es maravillosa. De hecho, vamos a ver luego un cuadro ahí, el de la magnolia, que es justamente como estos árboles que están desnudos sacan estas flores brutales, bellísimas, y son de las primeras cosas que florecen en la primavera, ¿no? Hay empastes, ¿no? Está más empastada la pintura, me gustaba mucho de esa densidad, también la cosa de los chorreados, y luego hay prácticamente dibujo y coloreado, o sea, sí hay cosas muy sutiles, muy delicadas, y cosas hechas prácticamente con la mano, ¿no? Que tenía que ver con un montón de pintura y que se notara esta cosa material muy fuerte. En este también hay crayola, esta especie de pigmento, pero hecho en un lápiz grasoso, y también estas cosas de escurridos, que eso luego lo vamos a ver mucho más, pero sí es una transición de una pintura que era más con pincel a una pintura que está hecha mucho más corporalmente. Hay manos, ¿no? Hay pincel, hay lápiz, pero también mucho están las manos, ¿no? Las manos están colocando la pintura. Mi mamá me regaló un libro, mi mamá y mi abuela pintaban flores, me dieron uno muy lindo de Irving Penn, que eran unas flores, pero no siempre estaban en su plenitud, a veces estaban apenas brotando y otras ya se estaban muriendo, y creo que tiene que ver con una idea de homenaje a la vida, ¿no? A la belleza, pero a la vida y a la muerte también. Y de ahí me gustó, me pareció que era un tema muy fuerte y al mismo tiempo con una enorme tradición dentro de la pintura hecha por mujeres, y por eso es que yo lo retomo. Yo creo que las flores tienen esa capacidad, no en balde siempre han sido vehículo para mensajes amorosos, ¿no? De todo tipo, desde a la mamá, al niño, la novia, etcétera, etcétera. Hay en las formas de las flores un tremendo misterio que siempre nos llama para decir estas frases secretas, ¿no? Para mandar estos mensajes. En mi caso, además, me fascina la idea de esto, ¿no? De algo que tiene esta capacidad de expresar cuerpo, ¿no? Un cuerpo
y al mismo tiempo a veces con fuerza y a veces con sutileza. Eso siempre me ha parecido fascinante. Digamos, esto es abstracto, pero está puesto en una pintura más figurativa que abstracta. Yo creo que esa es la combinación, pero la diferencia entre esto y esta parte creo que da sensaciones distintas y es una relación también con el fondo. Ahí el fondo es muy claro, está siempre presente y aquí no tanto, aquí es el gesto y además la mezcla de los colores. Entonces para mí lo figurativo y abstracto no es una gran diferencia, sinceramente. Creo que todo lo abstracto tiene componentes figurativos y la figuración tiene componentes abstractos, pero la manera como está colocada la pintura sí cambia la densidad, digamos, de la imagen, eso sí creo. El otro día una amiga, Mónica Castillo, me dijo que si yo, cuando había sentido que mis obras eran obras, la verdad es que muy pronto tuve o esa suerte o esa soberbia del 77 sentir que ya estaba haciendo obra y bueno, es eso, es como un testimonio de cuando yo empecé a sentir que yo ya era un artista con su propio discurso, porque tengo muchísimos textos y de muchísima gente a la que valoro enormemente. Y entonces sí da también, que es lo que creo que el curador quería, un testimonio de cómo se veía el trabajo, ¿no? Lo que te digo también, mucho está en esta exposición la tesis que la pintura no desapareció, la pintura estaba, siempre estuvo. Bueno, creo que en el 85 vino un cambio interesante en la cuestión de arte, es cuando lo que luego se va a llamar el neomexicanismo empieza a tener peso, empieza a ser visible. Las galerías que entonces eran pequeñas de gente joven como la OMR, estaba otra, la Galería de Arte Contemporáneo con Benjamín Díaz, empezaron a exponer a nosotros como artistas. Había una enorme presencia de mujeres, estaba Rocío Maldonado, estaba yo, estaba Georgina Quintana, estaba Laura Anderson, estaba Yanni Pecanins. Entonces sí es verdad que es cuando se muestran por primera vez muchas mujeres y de hecho luego el Centro Cultural Arte Contemporáneo va a organizar para más tarde, para el 92, una exposición de artistas mujeres. Creo que es de las primeras cosas que se hacen para dar un reconocimiento a la presencia nuestra en diferentes ámbitos, como fotógrafas, pintoras, grabadoras, instaladoras, etcétera. Eso es, yo creo que es lo que es importante. También en este caso, el 85, yo estoy preparando ya la exposición que va a ser en el Museo Carrillo Gil, La Infiel, que es justamente para mí la transición de los dibujos a la pintura, ¿no? Es realmente tratar de cambiar, no voy a decir de estilo, pero sí de marco teórico, de tal forma que la pintura empieza a ser cada vez más protagónica en este ejercicio que justamente me separa de esta parte más conceptual. No quiere decir que yo no esté involucrada en el texto, pero me interesa menos la obra o repetir las fórmulas que yo sentía que ya tenía en los 70s y que desarrollé hasta 83, 84.
puedo acordarme muy bien los momentos, la parte histórica, digamos, con cada cuadro, ¿no? Hay momentos que tienen que ver con pareja, con espacios domésticos. Mucho de la idea de la naturaleza es esta sensación, ¿no?, de ser madre, de ser esposa, de estar en un lugar, yo voy a decir, de reproducción, ¿no? Digamos que esa de criar, de cultivar, que también está presente. Creo que también los últimos cuadros ya no hablan de eso, ¿no? Hay cosas que son semejantes, pero que tienen que ver más con esta conciencia de estas identidades fluctuantes, de esta experiencia para verte a ti misma de otra manera, justamente que te da el tiempo, que te da la muerte de los padres, que te da los momentos de violencia que estamos viviendo, que no tiene a lo mejor esta especie de exuberancia, pero que sigo siendo yo, ¿no?, en este mundo, puesta en este mundo, ¿no? Bueno, a mí este cuadro me parece muy divertido. Lo que yo tenía ganas era de recuperar la idea de los objetos y ponerlos en situaciones imposibles. Pero las jarras existen o existieron en algún momento. Yo fui a Canadá a una residencia que se trabajaba en el bosque y yo no pude trabajar en el bosque, me quedé en casa porque me perdía, yo no sabía distinguir. Nuestra experiencia en México del bosque es mínima y además como son zonas peligrosas. Y entonces yo empecé a trabajar con café y fui a un taller de cerámica de un japonés y ahí fue donde vi estas jarritas. Yo tengo esta todavía. Y entonces tiene una cosa eléctrica, digamos, está hecha a mano, pero tiene una cosa medio excéntrica. Y toda esa casa en la que estuve viviendo tenía una cosa muy particular con los objetos. Había, por ejemplo, en la mitad de la lámpara había una cuchara amarrada con una canica, que es uno de los momentos más metafísicos de toda mi existencia, ¿no? Entonces aquí justo se trata eso, de qué pasaría si no hubiera gravedad, ¿no? Y estos objetos que son frágiles pudieran volar. ¿No? Y esta especie como de flores que están ahí presentes. Pero la verdad el tema es esto, ¿no?, la levedad. En mi caso, así es como me organizo conceptualmente. Yo tengo un tema, digamos que este es de la serie de café porque justamente es de esta estancia que estuve ahí, que además hice muchos cuadernos que alrededor de los poemas de Rumi, que es este poeta maravilloso sufi, y esto digamos que es una especie ya de regreso, de transición, pero todavía dominado por esta cuestión poética que encontré en esa casa. Te digo así como de encontrar los objetos en estados no originales. Una cuchara volando no es lo que uno encuentra siempre, ¿no? Yo además trabajo cada vez más como ensayo. Hay un tema que me preocupa, hay un tema que tiene por supuesto su referencia formal, un tipo de pintura que quiero hacer, que la voy trabajando hasta que de veras puedo cerrar el ciclo y paso a otra cosa, ¿no? Entonces para mí sí los temas son importantes. Quiero decir que ahora hay mucho trabajo que tiene investigación, eso sí, toda la parte conceptual que se introdujo a partir de los 90 tiene que ver con investigación, pero muchas veces la investigación es más una investigación como académica o de referencias, no con los materiales. Yo creo que sí hace falta darle a los materiales su vigencia, porque los materiales sí tienen capacidad de convocar sensaciones, ¿no? No voy a decir ideas, sino sensaciones. Y en el caso que hablamos la otra vez, siento que a veces se ha
La obra de juventud tiene mucha energía, pero conservar esa energía se hace artificialmente, ¿no? Sí hay un artificio detrás de cada artista, y eso es lo que creo que es importante que como maestra uno pueda transmitir. Yo creo que lo que voy buscando es una atmósfera, no un sentimiento en específico. Sí los hay obras que yo creo que tienen que ver con una parte más erótica o parte de duelo, sí, pero creo que se va construyendo en la atmósfera. Yo tampoco creo que además cuando uno esté de duelo, estás todo el tiempo de duelo, justamente porque estás de duelo, a veces tomarte un café bien te da como un alivio, ¿no? Esto siempre viene fragmentado, no es continuo, siempre está en constante movimiento. No es que haya escrito, es que hice toda una serie de trabajos alrededor del árbol. Es una experiencia de viudez, fue cuando mi marido murió, que yo hice un viaje a Polonia, y entonces justamente en ese viaje fui a ver a mi hermana Ana, que me encontré con estos árboles pelones y entendí esta relación con el cuerpo humano, porque el árbol puede ser un símbolo de nosotros los humanos. Y este cuadro en particular es justamente una primavera en Freiburg. Hacía mucho frío, pero este árbol tenía estos botones de estas magnolias rojas y era toda la calle además, ¿no? Y era una sensación increíble de la fuerza de la vida. Yo creo que eso siempre es la lección que te dan los árboles, ¿no? Esta posibilidad de cambiar, transformarse y ser otro. Y creo que para mí el tema de autodestrucción es un tema muy presente en este momento, ¿no? Yo creo que a veces estos momentos así de violencia y oscuridad sirven para tener que repensar qué es el mundo y sobre todo qué es el presente y qué es lo que queremos que suceda. Y también es un paisaje adentro. Yo sí veo que al menos en Cuernavaca hay una enorme melancolía, ¿no? Tenemos muchos muertos y están aquí, ¿no? Y claro que eso nos acompaña, ¿no? Bueno, tengo la fortuna, porque es muy azaroso eso, no tuvimos ni el tiempo ni la manera de hacer una investigación exhausta, porque son muchos cuadros de 80 y 90 que no pudimos localizar, pero tenemos una muy buena selección, eso es muy afortunado. ¿Qué te diré? Casi todos son de coleccionistas, o sea que encontraron a alguien que amara estas piezas y que las ha cuidado, y como ves están bastante bien cuidadas. Cuadros tengo que yo no había visto hace mucho tiempo, pero faltan cuadros, faltan muchos cuadros que no pudimos encontrar y que tampoco era el sentido tener más de 50 piezas. Así que lo que puedo decir es que en esta exposición y en la del Chopo con los cuadros, tengo la suerte que hay buenos cuadros, no son todos, hay partes de mi trabajo que no están aquí, sobre todo las de los principios de los 90 que tenía que ver con composiciones de muchísimo color. Esas no las pudimos encontrar. No sé, justamente creo que es un momento ideal como para reinventarse, pero todavía estoy aquí. No sé qué va a pasar. Ha sido muy intenso las dos retrospectivas. Ha sido también muy gratificante ver el trabajo y sentir que tiene fuerza el trabajo, ¿no? Que está hecho vehemente
desde el 77 hasta acá. También me impresiona cuántas cosas he hecho, digamos, en términos de objetos, ¿no? Pero también es liberador, ¿no? Yo creo que ya aquí cierro un ciclo y pueden pasar otras cosas. No quiere decir que yo deje de pintar, pero ya no tengo que demostrar nada, ¿no? Creo que esta es la sensación más interesante de esta experiencia.